Iniciamos el ciclo de entrevistas de 2015 con una interesante entrevista a Rogelio Canales. Él es director ejecutivo del Centro Nacional de Registros. Estaremos hablando sobre la importancia de esta institución para la protección a los derechos de la propiedad de los salvadoreños y salvadoreñas. Es importante decir que en diciembre el CNR estuvo cumpliendo 20 años de creación. Y durante estos años la institución ha logrado modernizarse para garantizar la protección de estos importantes derechos. Recientemente el CNR fue reconocida por la sociedad civil y por la misma Secretaría de Participación Ciudadana y Transparencia como una de las instituciones en el órgano ejecutivo con mejor cumplimiento a la ley de acceso a la información pública. Hoy queremos conocer estos avances, queremos hablar de la institución de cara al 2015, por eso ya me acompaña en este espacio de entrevista Rogelio Canales, director de la institución. Señor Canales, bienvenido. Muchísimas gracias, Saúl. Un placer estar con usted acá nuevamente y muy agradecido por la invitación que nos hacen. A usted le agradecemos el tiempo para poder atender esa primera entrevista del 2015. Queremos hablar, bueno, de la gestión del CNR. Yo lo primero que quiero conocer, usted es un director que recientemente llega, bueno, hace 6 meses llega al CNR, y por ahí ya podría comentarnos cuáles son esos resultados que deja esa institución a la población a 20 años de haber sido creada. ¿Cómo valora la misma institución sus aportes al país? Efectivamente, Saúl, nosotros fuimos designados por el señor presidente de la República para que nos hiciéramos cargo de la conducción de esta institución sobre la base de algunos principios y valores fundamentales. En principio, la transparencia. Es fundamental que la población conozca cuál es el quehacer que se da dentro de la institución en sus aspectos positivos y negativos. La eficiencia. Debemos de realizar el trabajo con mucha eficiencia para darle satisfacción a nuestros usuarios a la mayor brevedad posible después de su solicitud. Hacer las cosas en forma austera, es decir, que haya posibilidad de que las personas que trabajamos en la institución con los menores recursos posibles seamos eficientes y que invirtamos en lo estrictamente necesario, evitando gastos que no son convenientes para la institución, y la ética. La ética es fundamental como contraposición a la corrupción que en muchas instituciones de nuestro país en el pasado han desarrollado sus acciones. En ese sentido, el compromiso que tenemos con el presidente de la República, con el gobierno, con el país, es de ser éticos en nuestra gestión. Y a partir de eso hemos realizado una cantidad de acciones, de investigaciones tendientes a mejorar el sistema en cuanto a la ética de los funcionarios y empleados públicos, comenzando por este humilde servidor. Perfecto. Pero además queremos de que la ciudadanía conozca cuáles son los resultados de esas investigaciones. Trasladaremos o ejecutaremos los procesos de investigación internos para llegar a sanciones administrativas si las hubiere y a trasladar la información a la Fiscalía General de la República para que conozcan cuáles son los casos. Director, sin duda, hablar de transparencia, de ética, de probidad, de eficacia, como usted lo ha mencionado, no es un detalle menor dentro del CNR. De hecho, en 2009, el gobierno entrante determinó la existencia de 30 plazas fantasmas que luego fueron personas que fueron destituidas de la institución y que representaba una erogación para el Estado de aproximadamente $700,000 anuales, como lo hemos dicho. Es decir, una cantidad importante de dinero por personas que no laboraban en esa institución y que estaban registradas como tal. Yo lo que quiero conocer desde su balance, desde su análisis, es este costo que ha dejado, la erosión que ha dejado hacia la gente, una institución como el CNR, que estuvo cooptada por una corrupción durante mucho tiempo. Bueno, recordemos de que el Centro Nacional de Registros en el pasado fue considerado como un centro de operaciones en donde se daba una serie de acciones de carácter negativo. En su momento se trasladó la información a la Fiscalía General de la República y también se hizo del conocimiento público sobre eso precisamente. Plazas fantasmas, algunas erogaciones que no tenían sentido y aún acciones de corrupción que se daban dentro de la institución y que, déjeme decirle,
todavía no estamos exentos de que eso se siga produciendo. Me refiero a lo último, a actos de corrupción. Nosotros tenemos el compromiso profundo de erradicar la corrupción de la institución y, por supuesto, denunciar ante los órganos del Estado aquellos hechos que linden con el delito o que caen dentro del delito, y al interior de la institución desarrollar las acciones de responsabilidad que correspondan. Bueno, nosotros conocimos de esa situación en forma general. Sabemos de que existen informativos que se están dando a nivel de fiscalía, pero el compromiso, reitero, es de que exista total transparencia en las acciones y que desde la toma de posesión de nosotros hacia adelante, nunca más un hecho de esa naturaleza. Yo quiero saber cómo desde la dirección ejecutiva se ha logrado corregir anomalías como el hecho que hasta 2009, es decir, hasta la administración, la última administración de Arena al frente del CNR, la dirección tenía alrededor de 18 plazas asignadas para asesoría de la dirección ejecutiva. Y hablábamos de salarios entre los $1.500 y $3.400 mensuales. ¿De qué manera usted como director ejecutivo ha logrado corregir este hecho que habla de unas plazas infladas, 18 plazas para asesorar al director ejecutivo? Primero quiero saber cómo se corrigió eso ahora. Y lo segundo ¿es justificado 18 plazas? Bueno, de ninguna manera. Quiero decirle de que desde la gestión anterior que correspondió con el licenciado Batle, así como con el doctor Argumedo, se hicieron correctivos y yo cuando llego ya me encuentro con una cantidad de asesores mucho menores. Es decir, aquellos asesores que estaban nombrados, que no trabajaban dentro de la institución, sino que estaban destacados para quehaceres políticos en otras instancias, esos desaparecieron. Y han quedado los estrictamente funcionales dentro de la institución actual, que podemos hablar que andan por 3 o 4 asesores cuando mucho. Esos son los que están desarrollando un papel y que efectivamente trabajan, desarrollan una actividad tanto de asesoría general como de acciones efectivas, que son básicamente los mismos asesores que tenía el doctor Argumedo y que yo he retomado porque han estado haciendo un buen trabajo, un trabajo eficiente, efectivo para bien de la institución y del pueblo en general. ¿Se ha logrado corregir el tema de la asignación de salarios? Hablamos de salarios incluso que llegaron a los $3.400 mensuales, salarios que podrían estar clasificados como el salario de un ministro. ¿Cómo es eso? Bueno, usted sabe de que dentro de la legislación salvadoreña nosotros no podemos hacer disminuciones en el salario de una persona. Eso es atentatorio contra la ley. Son derechos adquiridos por los trabajadores y que universalmente se encuentran protegidos. Pero realmente, déjeme decirle que de esos casos quizás solo hay uno que es de larga data, que es un personaje que viene desarrollando su trabajo por mucho tiempo en la institución y que está allí desarrollando un trabajo que, como dije antes, es muy efectivo, que gana un poquito más de $3.000. Pero de allí, por lo general, los restantes están muy abajo de esa condición salarial y no podemos tocarle su salario, salvo destitución que haya de ellos, en cuyo caso debe de ser por justa causa y después del procedimiento correspondiente para dejar de existir esa plaza. Entiendo. Usted nos decía hace unos minutos que la institución no puede hablar de estar exenta completamente de corrupción. Sin embargo, usted ha señalado que el CNR es, o por lo menos está liderando esta lista de instituciones más transparentes durante el 2014. ¿Qué acciones son las que ha realizado el CNR para poder tener este galardón y que de alguna manera nos puede servir también como parámetro al resto de instituciones dentro del gobierno? Bueno, en principio decir de que se debe de cumplir con todos los postulados y regulaciones de la Ley de Acceso a la Información Pública. Es decir, transparentar la información que allí está produciéndose, poniéndola a disposición de las distintas instituciones y de la población en general. En ese quehacer, usted conocerá de que hay una diversidad de informaciones que son de carácter pública, oficiosa, que son de carácter reservado y que son
informaciones que son muy reservadas, cayendo en el campo de la confidencialidad, porque corresponde con datos personalísimos de los funcionarios que allí trabajan. Pero de ahí por lo demás hemos puesto a disposición de personas y de instituciones toda la información. Eso, Saúl, no basta, eso no es suficiente. Lo importante es combatir la corrupción. Lo importante es combatir las malas acciones. Es decir, no es necesario, no es suficiente que yo diga estoy transparente y vean cometo pecados y hago buenas acciones. Y véame la población cómo yo realizo acciones negativas. Eso de ninguna manera. Nosotros estamos tratando de combatir en todas las formas posibles ese elemento negativo que está dentro de la institución. De ahí entonces que el compromiso, desde que yo asumo la responsabilidad, es de hacerle frente a la corrupción en sus diferentes manifestaciones. Acuérdese de que nosotros tenemos un compromiso sobre garantizar la seguridad jurídica a la población. Correcto. Y eso es una institución del Estado que debe de propiciar por todas las formas posibles que haya seguridad para los derechohabientes que llegan a la institución a que se les dé seguridad jurídica en sus derechos de adquisición. Por eso, nosotros estamos investigando diferentes situaciones que se dan en el registro de la propiedad, raíz e hipoteca, en el registro del Instituto Nacional y del Catastro Nacional. Esa auditoría interna, esa inspección interna está permanente dentro del CNR. Lo que se están haciendo auditorías, se están haciendo evaluaciones, se están haciendo investigaciones por parte de la unidad encargada dentro de la institución para ir descubriendo. Y hay, le cuento, varios casos de esos. Por eso le digo, no estamos libres de pecado. Nosotros estamos transparentando las cosas, pero es necesario poner todos los correctivos que sean necesarios para evitar esa situación. Nos queda muy clara esa apuesta del CNR para el combate a la corrupción, para mayor acceso a la información pública. Para nosotros es importante dejar este contexto. Antes de seguir con la labor de eficiencia que usted ha mencionado a un inicio, quiero que hablemos de eso, de qué manera el CNR está ofreciendo buenos servicios a la población. Hablamos de avance en la fusión de servicios catastrales, registrales, cartográficos. Quiero que vayamos hablando de eso. Al volver de la pausa, nosotros tenemos que hacer un primer corte en Informa TVX. Al volver tenemos más de esta entrevista con Rogelio Canales, director ejecutivo del CNR. Regresamos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Rogelio Canales, director ejecutivo del Centro Nacional de Registros, me acompaña. Estamos hablando sobre la gestión de esta importante institución del Estado. Quiero que vayamos hablando después de ese contexto que ya hemos realizado sobre el combate a la corrupción. Hemos dicho, no es un detalle menor respecto al contexto que ha existido en el pasado en el manejo de esta institución de gobierno. Yo quiero hablar de esos servicios que ofrece el CNR a la población. ¿Qué puede esperar del CNR en el 2015? La ciudadanía, sabemos de avances que se han realizado durante el último año. Hablemos un poco de esto. Bueno, quisiera comenzar diciendo de que en el Centro Nacional de Registros tenemos 5 registros, que son acciones directas que se dan con la población. El tradicional registro de la propiedad, raíz e hipotecas, el Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, el registro de comercio, el registro de la propiedad intelectual y el recién creado registro de garantías mobiliarias. 5 registros que desarrollan procesos en contacto directo con la población. Nosotros tenemos como compromiso llegar a convertirnos, Saúl, óigalo bien, en la primera institución del país en cuanto a eficiencia, capacidad y honestidad, transparencia, ética. Y si no, la primera, entre las mejores instituciones del país. Por eso hemos incursionado fuertemente en el proceso de la gestión de la calidad hacia la excelencia. Antes se hablaba hacia la mejora continua. Nosotros queremos ir hacia la excelencia. En ese sentido, para mucha satisfacción nuestra, el Banco Mundial nos está situando en su revista de estadísticas en la institución que tiene el segundo lugar en Centroamérica
después de Costa ¿Qué ha Rica. permitido esto, director? Bueno, hay acciones que están acicateando constantemente la necesidad de responder en forma eficiente a la solicitud de las personas. Tenemos supervisiones, tenemos controles, tenemos informes periódicos, estamos yendo a cada uno de los lugares a motivar sobre la responsabilidad del funcionario público y del empleado para que responda como empleado que es del pueblo salvadoreño a las necesidades de estos. En ese sentido, Costa Rica está con 3 días de respuesta. Nosotros estamos con 4 días de respuesta. Guatemala, Honduras está con 8, 12, Nicaragua con 14 días de respuesta. Nosotros estamos situados con 4 dentro de un proceso normal de un documento que no lleva dificultades y en su proceso se le entrega a la gente. ¿Qué documento, por ejemplo, del cual nos está hablando? Un registro sobre una escritura de propiedad, sobre el dominio, sobre un inmueble. Una persona llega un lunes, por ejemplo. Un lunes y el viernes tiene su documento inscrito, si ese documento no tiene dificultades de ninguna naturaleza. Pero si tiene observaciones porque tiene forma o contenido con alguna observación por parte de los registradores, se tardará un tiempo posterior. La inmensa mayoría de los documentos no tienen dificultades y por consiguiente nosotros esperamos que ese tiempo de respuesta que lo andamos reafirmando en cada uno de los registros departamentales se logre establecer en ese récord de 4 días, entregándose el lunes, el día viernes tengamos la respuesta. Entonces ese es un compromiso fuerte al que vamos. Hemos recientemente inaugurado el registro, las instalaciones del nuevo registro de la propiedad, raíces e hipotecas en Aguachapán, el pasado 13 de octubre. Hemos tenido los 20 años de celebración de nuestro instituto el día 5 de octubre de este año. El 19 de diciembre estuvimos congratulándonos por la premiación a los inventores del país, premio a los descubrimientos e inventos que se hacen. Hemos inaugurado recientemente la ventanilla express para dar un servicio en 24 horas. Es decir, no bastando los 4 días, que ya es un récord, llegar a darle un servicio especializado a la gente, si así lo quiere, en 24 horas. ¿Qué tipo de servicios se pueden hacer a través de la ventanilla? Inscripciones en el registro de la propiedad, raíz e hipoteca, inscripciones en el registro de comercio de diferentes sociedades, empresas mercantiles, balances, juntas directivas, etcétera, poderes que se pueden inscribir directamente. Es decir, en 24 horas pueden tener la información. Pero también hemos querido acercar a la población el servicio y para eso hemos establecido el servicio postal a domicilio para que cierto tipo de documento, como ya lo hacen en el país algunas alcaldías, que certificaciones de partidas de nacimiento y de otros documentos los mandan directamente a sus casas, nosotros también algunos documentos que son permisibles que se envíen por correo, los vamos a estar enviando también. Esto con un convenio recientemente firmado con el Correo del Salvador, ¿cierto? Hemos firmado un convenio para contratar los servicios de Correo del Salvador para que nos permita realizar eficientemente esa gestión. Director, usted hablaba de algo al inicio. En octubre fue creado un registro de garantías mobiliarias. Ya ha hablado de los registros que existen dentro de este Centro Nacional. ¿En qué beneficia la creación de un nuevo registro de garantías mobiliarias para los ciudadanos? Concretamente, ¿yo cómo me puedo ver beneficiado con esto? Hay un compromiso del país para la reactivación de la economía, un compromiso del gobierno, hay relaciones internacionales de todo tipo que hacen de que los créditos se tengan que aperturar en una forma mucho más amplia y con mayor nivel de garantía. Entonces, esto va orientado fundamentalmente para el sistema bancario, para el sistema financiero no bancario, a fin de que los créditos que se tienen por parte de micro, pequeños, medianos empresarios y personas en su carácter personal que ofrecen como garantías cierto tipo de mobiliarios o equipos, puedan perfectamente llevarse al registro en forma electrónica, sin desplazarse directamente, físicamente a las instalaciones. Eso ipso facto queda inscrito en cuestión de minutos.
No necesitamos ni las 24 horas ni los 4 días, sino que inmediatamente, bajo la responsabilidad del acreedor, el Estado le da la garantía porque se inscribe en forma electrónica De manera la automática. documentación mediante un código de acceso. Perfecto. Interesante. Entonces, ese es un compromiso rápido que se tiene y estamos cumpliendo con ese proceso de reactivar la economía en el país. Hablando de eso, de economía, hay un tema que quisiera vincularlo, porque usted ha hablado del reciente concurso número 12 Nacional de Inventores. Hay una apuesta importante sobre el apoyo, el acompañamiento a la innovación en nuestro país. Yo quiero saber eso, porque al final el CNR es una institución importante al otorgar la patente de algunas invenciones que realizan salvadoreños y salvadoreñas. ¿Cómo está operando esta parte de la propiedad intelectual por parte del Centro Nacional de Registros hoy en día? Recientemente acabamos de lanzar la Política Nacional de Propiedad Intelectual. ¿Quiénes estuvimos involucrados en eso? El Ministerio de Economía, a través de su Viceministerio de Economía y del Comercio Exterior, el Viceministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología y el Centro Nacional de Registros, en apoyo o con el apoyo de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual. A partir de eso, llevamos al señor presidente un proyecto de política de propiedad intelectual, la cual fue aprobada y lanzada al país como un nuevo compromiso, un nuevo reto, bajo cuyo marco se desarrollarán las diferentes acciones. Nosotros, a partir de eso, tenemos un compromiso, las 3 instituciones del Estado, de trabajar coordinadamente en el Consejo Nacional de la Propiedad Intelectual, que permita, junto con instituciones académicas, de la empresa privada, de los sectores que directamente se benefician con estos derechos, de impulsar acciones que propicien de que ciencia y tecnología en el país se desarrolle, que la inventiva de los jóvenes, de los adultos, de los académicos, de los empresarios, se pueda propiciar tanto en el aspecto tecnológico como en el científico, y con esto subir los niveles del país. El registro, Saúl, en este caso, no solo se refiere al hecho de receptar la documentación, sino que debemos de propiciar, promover, sensibilizar a los diferentes sectores para que ellos puedan acercarse. Esto pasa también, por último, por hacer referencia a producciones típicas nuestras, muy propias, territoriales, expresiones territoriales, marcas distintivos que se dan en el territorio con ciertos productos que son nuestros. ¿Cómo podemos, por ejemplo, alguien que está con el desconocimiento sobre cómo registrar su patente, de registrar su invento, qué paso seguir? Es decir, yo tengo una muy buena idea que ya la he desarrollado y ahora quiero registrar esa marca, quiero registrar ese invento. ¿Qué puedo hacer para poder lograrlo? En primer lugar, acercarse a las instalaciones nuestras en el registro de la propiedad intelectual, en donde hay asesores que le van a acompañar en su proceso de patentar su inventiva. Además, si no puede hacerlo, lo puede hacer por correo electrónico o visitando nuestra página web para que desde allí se le den todas las indicaciones correspondientes de cómo hacerlo. Lo mejor es de que reciba in situ directamente el acompañamiento, que no solo se da dentro del registro, sino que se puede ir incluso hasta su lugar de trabajo, su lugar de emprendimiento, para que allí se tenga la asesoría correspondiente. Recientemente acabamos de firmar un convenio para tener en nuestro país la asesoría respectiva en cuanto a examinadores de patentes, a fin de que tengamos las mejores capacidades, las mejores condiciones para ir patentando diferentes inventos que se den a nivel técnico, a nivel científico. Rogelio Canales, director del Centro Nacional de Registros, ha sido importante conocer desde este espacio, desde la primera entrevista de Informa TVX del 2015, la labor que realiza el CNR en favor de los salvadoreños. Nosotros estaremos muy atentos al resto de sus acciones durante este año y agradezco su tiempo. Muchísimas gracias, Saúl. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y muchísimas gracias al pueblo salvadoreño por permitirnos llegar hasta sus hogares. Excelente, gracias por el tiempo y también gracias a ustedes que nos acompañan desde este ciclo de entrevistas. Nosotros hacemos una pausa, enseguida volvemos con más noticias en Informa TVX.